Entonces, siguiente medición en 6 voltios. Como les dije, esta es la medición en fino y nos dice que hay aproximadamente 6 voltios en su voltaje, 7,28 miliamperios. Va aumentando progresivamente a la duplicación de la corriente. Entonces, ahora seguimos 9 voltios. Perfecto. Ya nuestra corriente es de 10 miliamperios en DC. Seguidamente tenemos 9 voltios de salida durante la fuente. Seguimos en la medición de 12 voltios. Perfecto, 12.03, 14.62 miliamperios en la medición de resistencia de 820 ohmios a medio vatio. Y hacemos la siguiente medición en 15 voltios. Nos pasamos mucho, entonces disminuimos hasta obtener aproximadamente 15 voltios. En este caso tenemos 18.31 miliamperios en esta medición. Y como último llegamos a la medición final, que son los 18 voltios, porque en este caso la potencia ya se registra un poquito mayor, elevada durante la resistencia. ¿Cómo podemos hallar el valor de nuestra potencia? Si tenemos el valor de la resistencia y tenemos la corriente, hay ecuaciones que nos permiten hallar ese tipo de valor. Esto ya fue calculado anteriormente y generamos aproximadamente 17.98 voltios en DC y 22 miliamperios. En este caso, por cálculos teóricos, la potencia es aproximadamente 400 miliamperios. La resistencia es de medio vatio, entonces resiste 500 miliamperios. Pero la siguiente medición, que sería de 21 voltios o mayores, ya registra la potencia nominal mayor de la resistencia. Entonces, por ende, verificamos la resistencia, ya está caliente. Entonces, por condiciones de seguridad, no seguimos registrando la medición en esa resistencia. Entonces, detenemos la medición. ¿Cómo? Apagamos la fuente, soltamos, podemos retornar a una corriente a un voltaje de 3 voltios porque vamos a seguir con la siguiente resistencia. Entonces aquí obtenemos la medición de 3 voltios. En este caso aún el multímetro no está midiendo. ¿Por qué? Porque desconectamos su alimentación. No hay flujo de corriente para prevenir algún accidente a futuro. Entonces ya tenemos un voltaje de 3 voltios. ¿Qué hacemos? Retornamos nuestro circuito. ¿Cómo? Cerramos el dip switch. Desconectamos nuestro equipo de medición. Cerramos el camino. Y ahora para la siguiente medición, abrimos nuevamente, damos un punto de conexión al positivo del equipo de medición y cerramos otra vez nuevamente en nuestro circuito. Automáticamente vamos a cerrar otra vez el circuito, alimentamos, tenemos 30 voltios. En este caso, ¿por qué no tenemos corriente aún? Porque nuestro circuito está cerrado, en este caso por el dip switch. Entonces vamos a abrir el camino número 3. Y automáticamente registramos una corriente de 4,42 miliamperios para nuestra resistencia de 680 ohmios de 20 vatios. Entonces, progresivamente volvemos a hacer nuestros cálculos para verificar si progresivamente vamos aumentando el voltaje, vamos a aumentar la corriente en nuestro equipo de medición. Entonces, aumentamos a 6 voltios, nos pasamos. Tenemos aproximadamente 6 voltios y no está viendo corriente. En este caso se desconectó el dip switch. Tenemos que, otra vez 8,50, aproximadamente en un rango de 60 a 70 miliamperios. Entonces comenzamos a aumentar otra vez nuestra tensión en la resistencia. Aproximadamente a 9. Si pueden ver, la escala es variable, es muy grande, entonces es mejor trabajar con el fino. Volvemos a obtener un voltaje aproximadamente de 9,05 voltios en la salida y una corriente de 12.70 a 80 en rango de miliamperios. Entonces seguimos progresivamente a 12 voltios. En ese caso tenemos 12 voltios con una corriente de 17.27 miliamperios. Si se están viendo cambios más grandes y vamos a medir la temperatura. Actualmente la temperatura es inferior, no hemos llegado ni siquiera a una potencia grande para la fuente. Estamos alrededor de los 200 milivatios, los cuales es una potencia muy inferior al
al vatio que ella puede soportar. Entonces seguimos con las mediciones. En este caso llegamos a los 15 voltios aproximadamente. En ese caso la corriente ya supera un poco a la corriente nominal anterior, ya es de 21.74 miliamperios. Y que nos dice, aún podemos seguir incrementando progresivamente a la tensión nominal que soporta la resistencia. En este caso, si ustedes pueden obtener por cálculos teóricos, no vamos a medir voltaje en la resistencia porque sabemos que la resistencia está en paralelo con respecto a la fuente y entonces la resistencia está viendo el mismo voltaje que la fuente de alimentación. No hay ningún otro elemento tales como una resistencia o instrumentos que puedan generar consumo energético y que nos hagan una división de voltaje. No, entonces en este caso no es necesaria la medición de voltaje sobre la resistencia, es la misma medición sobre la fuente. Entonces, para continuar, vamos a seguir con 18 voltios. En este caso tenemos los 18 voltios aproximados, tenemos 26,32 miliamperios, es una medición aproximadamente buena y aún no hemos llegado ni siquiera a la mitad de la potencia nominal que resiste la resistencia. Entonces, por ende, podemos continuar la medición a una escala mayor. Para este caso, 21 voltios aproximados, tenemos 30 miliamperios, ya la corriente supera a la resistencia número 1 que es de 820, entonces debemos estar seguros si podemos continuar o no con la potencia de nuestra resistencia en estos momentos. Para estos cálculos tenemos una potencia nominal aproximadamente de 650 milivatios, entonces tenemos una escala aún mayor aproximadamente a 350 milivatios para generar nuevas tensiones en la alimentación. Entonces podemos continuar al punto 24 voltios. Durante los 24 voltios tenemos una corriente de 35 miliamperios, la cual nos dice que ya estamos pocos a realizar la corriente máxima, la tensión y corriente máxima que soporta la resistencia. En este caso, la temperatura es elevada. Tenemos aproximadamente 850 milivatios en la resistencia. La siguiente medición ya supera la potencia que puede resistir la resistencia en condiciones nominales. Por ende, hasta aquí llega nuestra medición con la resistencia número 2. Entonces, apagamos la fuente, cerramos nuestro canal, desactivamos la fuente, volvemos otra vez a los... En este caso, ya que es una resistencia mayor, vamos a alimentar cada 5 voltios. Entonces, seguimos bajando progresivamente y en este caso vamos a llegar a los 5 voltios para nuestra alimentación. Apagamos la fuente. Entonces hacemos lo que hicimos ahorita. En este caso vamos a desconectar nuestro equipo de medición, cerramos nuestro circuito, levantamos esto y para la siguiente resistencia de 5 vatios, ya es una potencia mucho más elevada y nos sirve mucho más. Vamos a abrir el circuito, lo cerramos con nuestro equipo de medición en esta parte y finalmente cerramos acá así. Entonces podemos alimentar la tensión. ¿Qué nos dice? Aproximadamente 5 vatios. ¿Por qué aún no nos registra medición de corriente? Porque tenemos nuestro canal cerrado. Entonces una vez lo activemos, teniendo esto y nuestra tensión de 5 vatios, cerramos acá finalmente. Así podemos comenzar a hacer la medición. Una vez el equipo empieza a registrar corriente, obtenemos una corriente de 20 miliamperios. Si se dieron cuenta anteriormente, la corriente de 20 miliamperios en las anteriores resistencias circulaba alrededor de los 18 voltios, de los 15 voltios, pero en este caso solo estamos alimentando con 5 voltios y la corriente ya se eleva. Y la potencia a su vez tiene que variar. Para este caso de alimentación tenemos una corriente muy inferior a lo que ya resiste. Son aproximadamente 150 vatios los que está registrando la potencia nominal de esa resistencia. Entonces, por ende, podemos aumentar progresivamente al valor máximo de la potencia de este equipo.